Buenas noches, Juanjo. Y para los que van a ver este video, pues eh, hoy conversaré con un gran amigo, Juan José Zamora. Y la idea de este video es pues comentar un poco acerca de su experiencia. Ya Juan José tiene alrededor de unos 14 años de estar trabajando en Estados Unidos y vive en Estados Unidos actualmente desde hace años. Y la idea de esta conversación hoy es que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia y que sirva como insumo para gente que está pensando irse a trabajar a Estados Unidos o lo va a meditar de pronto para que podamos conversar un poco. Juan José, pues bueno, y pues tal vez empecemos contándonos quién es Juan José Zamora. Sí, sí, no, Alberto, bueno, un placer, como siempre, hablar con vos, ¿verdad? Y sí, para contarles un poco, yo soy oriundo de Grecia, de Takares de Grecia, estudié informática empresarial y sí, como lo mencionabas, creo que fue en el año 2010, estaba trabajando allá en Costa Rica y salió una oportunidad con una empresa que quería reclutar a alguna gente allá en Costa Rica para iniciar un proyecto, una migración bueno, habían migrado un ERP a .NET, y cuando eso, bueno, me movía bastante bien, ¿verdad? Con .NET, entonces empecé a trabajar con ellos. Y sí, eso fue en 2010, con oficinas en Shakopee. Shakopee es un pueblito al sur, ¿qué? Suroeste de Minneapolis, en Minnesota. Entonces, en esos años iba, venía. De hecho, de 2012 a 2014 estuve por acá viviendo de forma, digamos, de residente. Bueno, no sería residente, más bien con una visa de trabajo que se llaman H1B, ¿verdad? Esas son las visas que las empresas funcionan como un sponsor o patrocinador para la persona, ¿no? Entonces estuve en esa modalidad casi 3 años, luego me regresé a Costa Rica, empezamos un grupito allá de más grande en Costa Rica y entonces siempre iba y venía. Y ya, bueno, desde 2018, diciembre de 2018, ya sí estoy viviendo de manera permanente acá en Estados Unidos. Y sí, o sea, empecé igual con desarrollo, luego haciendo análisis y ahora en los últimos más de 3 años ya he estado con lo que es este Product Owner y ahora, bueno, Product Manager, que son como muy parecidos, ¿no? Los roles. También, bueno, me casé, tengo 2 niños y pues sí, vivo acá en Minnesota, eso es un poco de mi historia. Muy bien, Juanjo, y ya empezaste a mencionar sobre un poquito sobre cuáles son los requisitos legales. Hablabas del H1B, que es puedes comentarnos un poco, eso es la visa, ¿no? Y permisos de trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, para un latino, cuando vos te fuiste, cuéntanos tal vez un Sí, sí, poco. eso, sí, sí, en general, por ejemplo, las primeras veces que yo venía era con una visa de turista, ¿verdad? Entonces ese es el mismo proceso, vas a la embajada y pones todos los requisitos, te hacen entrevista, lo mismo que cuando vas a viajar. Entonces con esas visas sí, eh, uno puede venir, lo que decíamos era que yo venía, digamos, a algunas capacitaciones, entonces me quedaba un mes, 2 meses, regresaba, ¿verdad? Pero sí, digamos, esa era una visa de turista. Con esas obviamente no, yo no podía, digamos, recibir dinero acá, ¿verdad? Eso sí sería ya como ilegal. Entonces sí, sí me daban los viáticos, pero mi salario obviamente estaba totalmente reportado, digamos, en Costa Rica, ¿verdad? Ya en Ujú. 2014 sí fue donde la empresa me ofreció la oportunidad de sacar digamos, esa visa de trabajo. Entonces, de manera general, eso significa que, bueno, tiene un costo, obviamente. En esos años creo que me parece que eran $5,000 cada 3 años, ¿verdad? Entonces, en esa visa, digamos, ya tiene un poco más de requisitos. La empresa sí, digamos que justifica la razón por la cual, en mi caso, me iba a traer, ¿verdad? De Costa Rica para que trabajase con ellos. Entonces, por ejemplo, en lo personal, eso fue justificado porque ya yo tenía la experiencia, digamos, de trabajar con el ERP, que era lo que manejábamos en ese tiempo. Y sí, como te decía, son la empresa, digamos, hace todo el trámite y esa visa ya sí te permite, digamos, estar de forma legal en Estados Unidos
y sí, no tienes ningún problema. Ya, y si te pagan acá, digamos, ya, y si mi planilla se movió, ya no era en Costa Rica, sino que ya ahora sí estaba reportando en Estados Unidos. Y también con ese proceso, digamos, ya en la parte legal ya te asignan lo que sería para nosotros los chicos, que como el número de cédula, ¿no? Que le llaman el Social Security. Entonces ya ahí sí te asignan ese número de seguro social y de hecho ya empiezas obviamente, a pagar impuestos como cualquier otro ciudadano, digamos, estadounidense. Pero también ya tienes opciones de empezar, por ejemplo, a utilizar los planes de pensión que haya disponibles acá. O sea, ya en la parte, digamos, de trabajo ya estás 100% legal. Las limitaciones son esas, que cada 3 años la empresa tiene que renovar, digamos, esta visa. El costo que era, como te decía, alrededor de $5,000. Y también para uno como colaborador, obviamente solo puede trabajar, digamos, con la empresa que lo está patrocinando. ¿Verdad? Esa es otra cosa que hay que tener presente. Perfecto. Aspectos, ¿qué nos puedes contar sobre aspectos socioeconómicos, el costo de la vida, el estilo de vida del americano? Y igual cómo te ha tocado, permeado, si digamos, si a vos vivís como un americano totalmente, cuéntanos tal vez. Sí, sí. No, no, vieras que es interesante, es una buena pregunta porque a pesar de la cercanía, ¿no? De los dos países, porque hay mucha influencia, ¿verdad? Sobre todo el estado, del lado de Estados Unidos hacia Costa Rica, ¿verdad? Son países que siempre han tenido, bueno, una larga tradición, ¿verdad? De económica, de relaciones económicas, culturales, etcétera. Entonces uno pensaría que no es tan diferente, ¿no? En algunos aspectos. Pero sí hay situaciones que son distintas, digamos, en general, el estadounidense es como más privado, ¿verdad? Entonces algo perdón, que a mí me hace gracia es que si aquí vos, bueno, puedes darle la mano a otra persona y eso está bien. Pero, digamos, un beso, como uno de los chicos son muy dados a que vemos una amiga o una familiar y es, ¿verdad? Un beso en la mejilla. Aquí eso es bien, muy bien extraño, ¿no? La gente es como más privada en ese aspecto. Entonces, digamos, un ¿Te pasó algo? abrazo, ¿Te llevaste perdón, algún tipo al inicio te llevaste algún tipo no sé, que vos como un un tico amable, chascarrillo, te diría uno. conozco, sí, un chascarrillo que llegues y que es querido dar un beso y que, No, 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 vieras que no, no, pero lo sí, notaste de una sí, vez. sí, sí, pero sí, o sea, yo igual en eso sí soy muy abierto, ¿no? En las cosas, pero también soy muy reservado a veces cuando estoy conociendo a alguien, ¿no? Entonces sí, eso como que yo lo capté así al inicio, de que no había como ese calor, ¿verdad? Que a veces tenemos los latinos. Entonces eso sí, digamos, un abrazo bien, pero es como más privado, ¿verdad? Entonces eso, y te lo cuento porque sí, recuerdo una vez que teníamos un grupo de muchachos de Costa Rica y sí, uno de ellos era bien de ir y un beso en la mejilla. Yo solo llamé aparte y dije, tener cuidado porque aquí la gente, ¿verdad? Es más privada en eso, ¿no? Pero sí, eso es algo, creo que particular. En cuanto al costo de la vida, vieras que, bueno, sobre todo creo que algo que nos afectó a todos en general, no solo acá, la pandemia, ¿verdad? Antes de eso, por ejemplo, la comida, al menos aquí en Minnesota, era, digamos que accesible, no era tan cara. La gasolina creo que nunca había subido a más de $2.50 el galón. Ya eso es con el COVID, llegó a estar hasta casi $5, por ejemplo, ¿verdad? Ya ahora digamos que se Estuvo más normalizó. cara, estuvo Ah, casi más sí. cara entonces que Costa Rica. Ah, sí, en un momento estuvo mucho más cara, sí. O sea, y Subió qué casi cinco interesante dólares, eso, no, pero porque el galón, eso sí, ¿verdad? sí, Aquí pues es como un por, galón son por como galones. 2,5 litros, una cosa así, por ahí, Sí, 3,5 litros sería. 3,5 litros. Sí, sí. Ujú. Pero sí Entonces, pero estuvo en sí, algunos llegó. estados más cara que Costa Rica, en algunos Oh, estados. sí, sí, sí. Ah, sí, hubo O sea, estados que a mí eso me llamó la al sur. atención. Ajá. Claro, porque siendo Costa Rica que tienen que traer la gasolina importada, viajar en buques durante muchos días y refinarse, llegar al puerto y trasladarse y llevarse hasta donde está cada uno de los consumidores, y aún así era más barata que en algunos estados de Estados Unidos en su momento, ¿verdad? Y siendo Estados Unidos un país productor pues, de derivados del petróleo, ¿no? Sí, Eso es bastante productor y también interesante. creo que tiene las reservas más grandes del mundo, ¿verdad? Pero igual, todo eso es un tema. Se usa mucho también
ya ahí entra la política y demás, ¿verdad? A veces los Entonces, ticos se quejan y nos sí, quejamos y realmente hasta de la parte pública, nos quejamos de la salud, que podríamos hablar ahora, la caja aquí, sí, cómo es con respecto ya al sistema de salud, incluso ahora que ya estás bien formal en Estados Unidos, pero incluso cuando no estabas formalmente, cómo era el tema de la salud o cómo puede ser para alguien que quiera irse y quiera estar con una visa ¿cómo le llaman esta? De turista sí, en lugar de, ajá. o una cosa así que hay gente que lo hace, ¿no? Que se va de turista y pues se queda ya Sí, probando suerte, si lo recomiendas o no. Entonces, podríamos también conversar un poco de eso, ¿verdad? sí, sí, para terminar el comentario, sí, te digo, en general, como que el costo de la vida sí se ha subido mucho, ¿verdad? Hay mucha inflación, pero sí, digamos, acá también ocurre que sigue siendo todo como muy accesible, ¿no? O sea, está todo a la mano, los supermercados, todo está como muy fácil, ¿verdad? De fácil acceso. Pero sí, en cuanto al precio, por ejemplo, recientemente lo que son carnes, ya sea pollo, carnes rojas, el pescado, o sea, ha subido un porcentaje bastante alto. Entonces sí, creo que es importante porque a veces sí, se cree como que aquí es muy accesible, ¿verdad? Los precios, pues no. Y eso que decías, creo que vale la pena comentarlo ahorita de la salud, ¿verdad? Y en general, creo que esas son siempre opiniones divididas, ¿verdad? Y vas a encontrar gente que habla, como dices, o decimos popularmente, muy mal o peste del sistema que tenemos en Costa Rica de salud. Pero yo creo que es algo que uno cuando está afuera más bien lo valora, ¿verdad? Porque bueno, es muy diferente. Digamos, acá sí, para que tengas una idea, lo que son los seguros médicos funcionan, por ejemplo, como en Costa Rica funcionan los seguros de auto, ¿verdad? Que son privados. Entonces, cada plan que adquieres, bueno, si ya estás trabajando, digamos, de manera legal, entonces obviamente es obligado tener seguro, ¿verdad? Eso igual, la empresa paga una parte, que es mucho mayor, digamos, que la parte que me toca pagar a mí como empleado, pero aún así son, o sea, son muy costosos. Y todos los seguros tienen, igual que los de auto, ¿cómo es que se llama? Un deducible, ¿no? Entonces, obviamente, si pagas un plan, digamos, de más dinero al mes, tienes que aportar más por mes, tu deducible es menor. Si pagas menos por mes, obviamente tienes un deducible más alto. Entonces, como que siempre es un poco, o sea, hay que meterle cabeza, digamos, ¿verdad? Si vos y tu familia son saludables, quizá valga la pena pagar el seguro, que no es premium, digamos, no es tan caro, pero vas a saber que cualquier cita que vayas, etcétera, sale prácticamente de tu bolsillo, porque nunca alcanzas, digamos, ese deducible, ¿verdad? Ya en situaciones, por ejemplo, si hay un embarazo, ¿verdad? Ya van a dar a luz tu esposa, tu pareja, pues ahí sí, obviamente, ya el seguro sí cubre de lo que sea el deducible, ¿no? Pero para cosas mínimas, eso casi que siempre hay que sacarlo del bolsillo. Eh, la medicina como tal, de hecho, cuando nosotros tuvimos los niños, el hospital, por ejemplo, cobra, recuerdo que era como $5 por una acetaminofén. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pues, para tener una idea, ya la caja, casi que o sea, las regala, ¿no? Ellos son, primero que ellos la producen, pues es más barato, ¿no? Pero sí, aquí todo es bien, digamos, te lo cobran, te lo dejan bien claro, todo es más costoso, digamos, en ese aspecto. Servicio muy bueno, sí, pero cero personal también, ¿verdad? Aquí el doctor casi que te saluda porque, ¿verdad? Pero es ahora todo ya computarizado, ¿no? Él se sienta, todo está en la computadora y casi que preguntas genéricas y adiós, ¿verdad? Eso no es, ya no hay esa relación, ¿no? De médico-paciente, ¿verdad? Claro, Entonces, es claro, qué interesante, sí. importante. Sí, sí, sí. Y Juanjo, el entorno laboral, ¿cómo es el entorno laboral? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, Homologación incluso hasta de estudios, si vos llegas con un título de Sí, la UCR que vos tenés, por ejemplo, si se le puede acreditar allá, tal vez si nos comentas un poco eso, también temas de crecimiento, cómo has podido surgir en relación con sí, respecto al sí. mismo norteamericano e incluso con gente de otras culturas, ¿verdad? Si al tico lo valoran más o menos que un asiático,
por ejemplo, ¿verdad? Que si son muy buenos o no, que los rusos que son muy buenos en temas de software, bueno, se han dicho. Cuéntanos un poco de ese entorno laboral, ¿cuál es tu percepción por lo menos? Sí, sí, eso es interesante. Y vieras que yo pienso que para los chicos es ventajoso también. Empezando por la parte de, de homologar, ¿no? Los estudios. Allá para la UCR, para el tecnológico, bueno, casi que todos los que son públicos, sí lo acreditan sin, o sea, lo reconocen sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya cuando, sí, de hecho, para la visa de trabajo, ya ellos sí, usted tiene que presentar, ¿no? Sus atestados, pero sí lo reconocen, digamos, su carrera de allá, ¿verdad? Si se terminó, pues sí, ya, ya sos, bueno, en mi caso ya era de sistemas o informática y eso sí, totalmente reconocido. Entonces creo que sí, como te digo, si vienes de una universidad pública, eso no es ningún problema, te lo reconocen acá muy fácil. También, bueno, yo creo que los chicos tienen, tenemos muy buena aceptación acá, tal vez por lo abiertos que a veces somos, ¿no? En la parte social y demás. Y también creo yo, bueno, sí, sí, me parece que el tamaño, digamos, de la población nuestra, ¿verdad? De alguna forma nos beneficia también hasta en esos trámites, ¿no? Porque, digamos, las veces que yo he aplicado ya fuese para la visa de trabajo, o luego cuando ya me moví, saqué la residencia, ¿no? Que es lo que popularmente se conoce como Green Card. Pues también yo tengo amigos que son, por ejemplo, de India y iniciaron el proceso años antes de lo que inicié yo, y mi proceso duró menos de un año, por ejemplo, para la residencia. Y eso tiene mucho que ver por el tamaño, ¿no? de la población. O sea, de India hay muchísima gente aplicando, ellos sí tienen una cola, digamos, de espera mucho más larga. A los costarricenses se les hace más simple, ¿no? Y también en términos generales, el ambiente laboral, bien es que aquí es el americano o el estadounidense reconoce mucho el esfuerzo, ¿no? Y es que eso se percibe muy bien. No es que en Costa Rica no ocurre, claro que ocurre también, pero aquí ellos sí son muy dados tal vez a que, bueno, no importa si fracasas, tal vez algo no salió bien hoy, pero si bien tu esfuerzo, están siempre apoyando, ¿verdad? Yo creo que eso es una cultura, no sé, es interesante, porque se ve muy distinto, digamos, nadie te va a acusar por algo que no salió, más bien siempre están como enfocados en la solución, ¿verdad? Al menos en el ambiente laboral, ¿verdad? ¿No? Empresarial, que es en lo que yo me he movido por tanto tiempo. Nunca he tenido así ninguna experiencia, eh, digamos, negativa, por así decirlo. O sea, hemos tenido dificultades en proyectos y cosas y ahora es que siempre es esa percepción, ¿verdad? De no señalar, sino más bien buscar soluciones. Lo que decías también, sí, si tenemos alguna ventaja con respecto a otras culturas, yo pienso que todos tenemos, ¿verdad? Eso es ya como muy personal, ¿verdad? Cómo vos pensás, cómo afrontar las cosas y demás. Pero creo que como cultura tenemos mucha ventaja, ¿verdad? Comparados con otros. Y decía, tal vez por aspectos, como te mencionaba, lo social, los chicos creo que somos un poco más, de alguna forma, quisquillosos bueno, tal vez no es esa la palabra, sino tenemos un poco, digamos, de malicia, que juega, creo, a favor, ¿verdad? Digamos, el tico, aunque le des algunas instrucciones, ya es capaz también de proponer. Tal vez hay otras personas de otras culturas, tienen como una mente más, digamos, retraída en cuanto a que se limitan a hacer lo que le piden, pero sin tal vez pensar fuera de la caja, como decimos, ¿verdad? Sin proponer o sin analizar cómo se puede mejorar algo, ¿verdad? Yo creo Somos más que en ese aspecto, bombetas, sí. ¿Perdón? más Sí, bombetas sí, en somos, general, sí, sí. ¿verdad que sí? Sí, sí, pero eso vieras que se aprecia también, ¿no? O sea, el estadounidense, al menos en el mundo empresarial, lo aprecia mucho, ¿no? Porque entonces Ojo, tiene como esa chispa, ¿verdad? El tico tiene esa chispa. ajá. Creo que eso es algo general. Vos sos un tipo, porque te conozco, ¿verdad? Inteligente, más allá del promedio, ¿verdad? Y además de inteligente, le gusta formarse. Es, y basado en eso, digamos, ¿cuál es tu percepción
de el éxito, dado que desde mi punto de vista, para mí eso es una persona exitosa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha cambiado tu visión del éxito con respecto a cuando estabas aquí en Costa Rica a cómo lo ves ahora, ya estando establecido, con más tiempo allá, eh, totalmente experimentado con empresas norteamericanas pues ya no puedes suponer, más bien nos puedes contar a todos, ¿verdad? Sí, no, creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Y creo que también es algo como personal. Yo considero, al menos mi visión del éxito, ¿verdad? Se basa mucho en el respeto, ¿verdad? En respetar tanto, obviamente, mi persona en primer lugar, pero también respetar a los demás en cuanto a opiniones, en cuanto a ideas. Para mí también el éxito se relaciona mucho a ser abierto, digamos, a saber escuchar, que para ser sincero es algo que hace tiempo yo intento hacer mejor, ¿no? Porque uno a veces, sobre todo cuando está empezando, que tiene toda la energía, que tiene todas las ganas de hacer, de proponer y demás, a veces como que cuesta escuchar, ¿verdad? Entonces yo lo que he notado es que sí, si te tomas el tiempo para escuchar, si tienes una mente abierta, si tienes respeto por los demás, saber que las ideas pueden venir de cualquier persona que esté en esa llamada, en esa reunión, en ese momento ahí, ¿verdad? Creo que eso forja el éxito. Ya no hay, digamos, no hay como una receta, ¿no? Siempre creo que era Churchill que decía, si uno hace el mejor esfuerzo, ¿verdad? Hay mucha posibilidad de que las cosas salgan bien. Entonces yo sí creo que más bien ese respeto, esa escucha atenta, ¿verdad? El estar abierto de mente, esas tres cosas creo que son, a mi opinión, Sí. Puedo bases, digamos, para interpretar forjar el éxito. de lo que dices dos cosas que te han ayudado con el éxito. El respeto, como lo estás diciendo, y también el esfuerzo, como lo decías. Sí, El esfuerzo, vamos, más allá en la cultura americana, pues es bastante bien premiado. Eh, Juan José, ¿qué consejos vos le darías a una persona joven que quiera en estos momentos, pues, querer emprender la travesía que vos hiciste hace tantos años? ¿Qué le podés recomendar basado en tu experiencia, tu opinión personal, ¿verdad? Obviamente. sí, sí. No, yo, Alberto, de ser sincero, ¿verdad? Yo nunca, digamos, nunca tuve un plan de venirme acá a Estados Unidos. Fue algo, digamos, que se dio, pero en la oportunidad laboral. Yo igual en ese momento sabía inglés, lo que uno lee, ¿no? De los textos, sobre todo en el área de nosotros, la mayoría están en inglés. Entonces, digamos que yo leía, pero hablar, nada, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que las cosas importantes, el universo o Dios o quien sea, las acomoda y uno no tiene que preocuparse mucho, ¿verdad? Entonces, dado que se daba esa oportunidad, dice, yo simplemente cambié mi mentalidad y analicé ¿sí? Qué era todo lo que podía ganar y también obviamente un balance con las cosas que de cierta forma dejaba atrás, ¿verdad? La familia, amigos, demás aspectos ahí sociales, pero en general yo lo evalúo como una experiencia positiva, porque entonces sí, empezando, como te mencionaba, el idioma, pero también uno se expone, digamos, a una visión del mundo diferente, ¿verdad? Acá, y por ser el país más capitalista del mundo, ¿verdad? Y esa es la base del sistema estadounidense, se nota como esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza para crear, para innovar, para crecer en realidad de los negocios. Entonces yo pienso que si alguien lo está pensando, bueno, o lo que yo recomendaría es que tenga confianza, ¿verdad? Aquí simplemente es como decimos los chicos, de echarnos al agua. Al inicio es un poco, eh, al final, o sea, uno se ríe, ¿no? Porque todo sale bien, pero es interesante porque al inicio vos nada más decís hello y ya la gente cree que hablas un inglés perfecto y entonces te empiezan a hablar y a veces en ocasiones yo sonreía y me iba, ¿verdad? No sabía qué responder. Ya después con el tiempo, obviamente ya uno pues se va acomodando, ¿verdad? Pero yo pienso que si en ese momento no deja que el miedo le venza, y no, ¿verdad? No, se estanca, digámoslo así. Todos esos son como obstáculos, pero son buenos, son siempre para crecer. Entonces yo, sobre todo si es gente joven,
Y yo le diría, bueno, si aún no tiene, digamos, arraigo en cuanto a, no sé, están solteros o están aún jóvenes, etcétera, yo les diría que sí, que vale la pena. O inclusive si ya tienen familia, ¿no? Pero ya con familia es una logística diferente, ¿verdad? Pero yo creo que la experiencia es buena, o sea, abre muchas perspectivas, ¿verdad? Ya no es tan, sí, digamos, es más amplio, ¿no? Su visión de Ojo, mundo en general. Entonces, sí. Juan José, Ujú. ¿te ves volviendo a Costa Rica? Sí, 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 claro, claro que sí. Sí, claro. Ah, muy bien, Sí, sí, sí. me sorprende. Sí, excelente. O sea, te ha Sí, ido sí, bien, pero querés volver a Costa Rica también. Si se da la oportunidad, pues te vienes, a pesar de que te ha ido muy bien. O sea, sí, sí, o sea, yo, como te decía, digamos, uno es de donde nació, ¿verdad? Como dicen. Entonces yo sí tengo la fe de volver. Y de hecho, sí, ahorita, bueno, donde estoy es 100% remoto. Entonces, sí, digamos, yo a veces sí, y tengo la posibilidad. Bueno, con esta empresa tengo 11 meses ya. Pero sí, digamos, lo que hacemos, no ahora, sino antes también, es, sobre todo en verano, tratamos de ir allá y a veces con mi esposa y los niños nos quedamos 1 o 2 meses en Costa Rica, ¿verdad? Igual ujú. a veces voy, bueno, si lo vamos todos, voy yo unos días, pero sí trato al menos de ir un par de veces al año, porque ¿verdad? Es mi país, obviamente, pero sí, yo creo que por mi esposa sí es un poco más difícil que nos movamos, digamos, dentro de poco tiempo, pero a futuro yo creo que sí, quizá en algunos años sí. Me gustaría, pero si te soy sincero, ya uno va generando arraigo también, ¿verdad? Porque te digo, la parte laboral aquí sí es muy bonita y eso es algo que Sí, uno quisiera preservar. qué interesante lo que dices. Uno es de donde nació. O sea, y hasta, digamos, hoy que estamos conversando, vos desde Minnesota y yo acá desde la abuela. Cuando a mí me preguntan, ¿y de dónde es usted? Uno dice: "Ay, yo soy de Puriscal". Bueno, en mi caso, soy de Puriscal, ahí nací, ¿no? Imagino que te pasa igual cuando te preguntan, ¿y vos de dónde sos? De Tacares, de Grecia. Ah, sí, sí, yo siempre digo atacar de Grecia, sí. Sí, no, y Claro, vieras que claro. eso ahora que lo comentas es también interesante. No sé si ocurra con otras culturas, probablemente sí, pero acá, digamos, cada vez que conoces a alguien, ya sea en el trabajo, en la parte social, donde sea, una reunión de amigos, una fiesta, cualquier cosa. Y si conoces a alguien siempre, esa persona o ha ido a Costa Rica, o un familiar ha ido, o su mejor amigo ha ido, pero siempre es un comentario, digamos, en la parte positiva hacia Costa Rica. Y obviamente a uno como tico, ¿verdad? Eso siempre lo llena de orgullo, pero no te exagero, siempre que conozco a alguien, hace un comentario en relación a Costa Rica, ¿no? Que ya ha ido o que quiere ir porque a alguien muy cercano le ha hablado súper bien del país, ¿no? Entonces creo que eso es bonito. Otra cosa que se me olvidó mencionarte también, y creo que es importante, a mí me ha ayudado mucho también, es en lo social, la parte del tiempo, ahora que dije reuniones o fiestas, ¿no? Y ahora es que es Sí, interesante porque acá el americano sí es muy, digamos, respeta mucho el tiempo. Entonces eso fue decía al inicio algo que a mí me extrañaba mucho porque hacían una fiesta y te dicen, bueno, la fiesta es de las 4 a las 6. O sea, te ponen, digamos, hora de fin, ¿verdad? Y los ticos nunca hacemos eso. Nos dicen, bueno, la fiesta es nunca. a las 4 pero nunca hay hora de que Y termine, nunca ¿no? llegas a la hora que es. Acá Te sí. dicen a las 12 Ah, y bueno, ya más sí. bien nuestra cultura es, dicen a las 12 pero no voy a llegar a las 12 en punto. Tengo que llegar a la 1. A las 12 no hay nada, Sí, llegas a sí, la 1. exacto. Y Sí, o sí. sea, y no te dicen hasta qué hora, o sea, y No, depende, se no. puede hasta complicar, ¿verdad? Sí, eso es interesante porque acá sí, obviamente la puntualidad sí digamos, se valora muchísimo, pero también hace gracia eso porque ellos sí son muy ok, de 4 a 6. Esa es la fiesta, sobre todo cuando son también fiestas de niños, así, ¿verdad? Pero yo lo he notado en todo, ellos son muy, digamos, son muy puntuales y respetan con mucho ese tiempo, ¿verdad? Sí es No, algo que antes no excelente, te Juanjo. comenté. Qué buena tertulia nos hemos dado hoy. Esperemos que de todo este conocimiento pues le sirva a alguien para recapacitar o no sobre el hecho de irse a vivir allá, que me parece una experiencia positiva. Por lo que pudimos conversar es de gran valor, ¿verdad? En el caso tuyo, pues
comentas muy bien de tu experiencia por allá. Y bueno, pues no más que agradecerte, ¿verdad? Por este rato y ahí podemos conversar sobre otros temas después, tal vez, y dirección de tu rol de product owner, cómo es para temas de informáticos, Sí, 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 temas claro, de claro. la inteligencia artificial, cómo está en Estados Unidos, esto de la conducción autónoma y otras cosas que aquí las vamos viendo tiempito después, ¿verdad? Claro, los tiempos se han acortado. Antes, cuando Sí, algo se pasaba en Estados Unidos, aquí pudiera durar años en llegar. Ahora no, ahora casi que se replica. Lo que antes pasaba en años, pasa ahora en meses o hasta en menos, ¿verdad? hasta Pero semanas en bueno, sí, ocasiones, sí, es sí, cierto. claro. Ujú. Sí, 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 se han pues acortado bueno, las distancias, eso es un hecho. claro, totalmente. De hecho, los avances tecnológicos, se estimaba antes que cada 10 años habían grandes avances o que un avance tecnológico para que eh, surgiera desde su invención se llevaba años, ¿verdad? Para que se Sí, estuviera disponible, digamos que para la ciudadanía. Ahora no. Ahora un avance tecnológico sale en enero y en febrero o marzo ya lo tiene todo el mundo. Se ha cortado hasta los tiempos, hasta como de semanas, ¿verdad? Hemos cambiado la forma con que se movía el mundo, se ha acortado totalmente. Pero bueno, sí, sí, sí. no sé, Juanjo, si quieres agregar algo más, si no más de mi parte, más bien que agradecerte No, no, y Alberto. Sí. Ujú. No, no, te iba a decir nada más que como siempre es un gusto, ¿verdad? Y ojalá sea la primera de muchas. Para ser sincero, sí, casi no, creo que es la primera vez que hacemos un conversatorio, bueno, al menos yo, así eh, en vivo. Espero que, eh, ¿verdad? Sea útil para alguien más, ¿verdad? Y como te decía, un placer y ojalá sea el primero de muchos y siempre es un gusto enorme hablar con vos, ¿verdad? igualmente te esperamos por acá cuando vengas a Costa Rica a pasear y ahí nos ponemos de acuerdo o bien por allá nos vemos en algún momento. Sí, 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 cuando guste venir por acá, esta es su casa siempre, Alberto, claro que sí. Buenas noches, Como hasta decimos, pura luego. vida, ¿verdad? Pura vida, sí, pura vida. Chao. Chao.